Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Open Class que celebramos hoy, Trabajar en Comunidad el Patrimonio, las Jornadas Europeas. Las Jornadas Europeas de Patrimonio surgen en 1984 como un programa de sensibilización sobre el legado cultural de diferentes naciones que pone en valor la gran diversidad cultural europea. Precisamente durante este 2016, las Jornadas Europeas de Patrimonio se centran en las comunidades patrimoniales, esos grupos de personas organizados a nivel local que investigan, protegen y comunican su riqueza cultural en diferentes países europeos. Para demostrar que el patrimonio es también un legado que puede fortalecer los lazos de unión entre países europeos, me acompañan en esta sesión los siguientes invitados. José María Ballester, director del Área de Desarrollo Rural de la Fundación Botín, uno de los padres de las Jornadas Europeas de Patrimonio y Medalla de Oro de las Bellas Artes 2015. Ana Schwebel, miembro del Instituto de Patrimonio Cultural Español, el IPCE, y coordinadora nacional de las Jornadas Europeas de Patrimonio. Jaume Antich Balada, director de proyectos Olivos Milenarios del Territorio Sénia, y Terea del Pons, agente de desarrollo local de la Mancomunidad Taula del Sénia, y Mariola Andonegui, directora del programa Emilianensis Descubre los Monasterios de La Rioja. Todos ellos nos explicarán qué son las Jornadas Europeas de Patrimonio y qué se entiende por comunidad patrimonial, además de ofrecer ejemplos locales españoles de comunidades que se unen para promover su patrimonio. Sin más, cedo la palabra a Ana Schwebel. Buenas tardes. Me corresponde, como coordinadora nacional de este programa, presentaros una breve introducción a nuestra actividad y a la propuesta para este año, que posteriormente quedará ilustrada por los siguientes invitados. Las Jornadas Europeas de Patrimonio comenzaron en 1991 a celebrarse en España, promovidas por el Consejo de Europa, y desde 1999 son un programa de difusión subvencionado y gestionado por el Consejo y la Comisión conjuntamente. Se basan en la organización de miles de actividades que ponen de relieve la riqueza y diversidad cultural de Europa. Después de tantos años, nuestro funcionamiento se rige por un flujo de comunicación constante de lo global a lo local, de los órganos de gobierno europeos hasta gestores ubicados en pequeños y recónditos municipios de su territorio. Esta red se mantiene en contacto gracias a las asambleas generales de los coordinadores nacionales y los responsables del Consejo de Europa, reunidos cada año en los diversos países que nos invitan generosamente, pero también gracias a las asambleas preparatorias que tienen lugar en Estrasburgo, con la presencia de los grupos de trabajo y las reuniones ejecutivas del grupo directivo. El grupo directivo tiene por misión proponer y ayudar a gestionar mejoras y líneas estratégicas sugeridas por Europa. Con el fin de potenciar la comunicación, se organizan, además, algunas visitas de intercambios entre coordinadores nacionales. En ellas tenemos la oportunidad de comprender nuestra diversidad y nuestros puntos comunes, comparando las distintas formas de organización y los recursos disponibles, lo que permite a los coordinadores entender la riqueza del patrimonio europeo y la complejidad de su gestión. Hemos construido así una red de programas nacionales que comparten los mismos objetivos y difunden la idea del patrimonio europeo de manera conjunta. Algunos programas, como el francés, que fue el pionero, conservan el espíritu inicial de jornadas de puertas abiertas, gestionadas desde las instituciones con un gran éxito de público. Otros son gestionados por organizaciones no gubernamentales, como el alemán, pero no por ello de menor calado, superando cada año los 4 millones de visitantes. En todos ellos, la gestión fluye de las decisiones tomadas en las asambleas generales a la organización concreta de actividades con los diversos agentes locales. En España se gestionan a partir de las comunidades autónomas y sus respectivos organismos competentes para las cuestiones de patrimonio. La Coordinación Nacional establece los primeros contactos y los agentes de las comunidades autónomas proponen las diversas actividades que ilustrarán e interpretarán el lema sugerido cada año. La financiación corre por cuenta de cada comunidad autónoma, provincia, diputación o municipio, apoyada frecuentemente en una red de voluntarios. Todos los agentes tienen libertad para diseñar su propia imagen, tipo de actividad y medios de difusión. Sin embargo, contamos con una herramienta integradora y de gran impacto mediático como es el portal.
subvencionado por el Consejo de Europa y la Comisión Europea, donde se incluye la información pormenorizada de cada actividad en el idioma oficial y en inglés. Este mapa interactivo nos muestra una visión democrática del territorio sin fronteras, donde tienen el mismo protagonismo monumentos de relieve internacional en famosas capitales como otros patrimonios locales en zonas remotas, pero no por ello menos valorados por los ciudadanos. Las Jornadas Europeas de Patrimonio son, por tanto, una celebración conjunta del patrimonio europeo que involucra a ciudadanos y gobiernos de 50 países, con el resultado de más de 20 millones de visitantes cada año, 70.000 visitas mensuales a nuestras redes sociales y la colaboración de miles de voluntarios. Es probablemente el programa europeo que genera el mayor impacto participativo de todos los relacionados con el patrimonio. Actualmente el programa se ha expandido de una semana de septiembre, como fue en sus inicios, a un gran número de actividades variadas que se celebran desde junio a octubre y comprenden nuevos objetivos de carácter interpretativo y didáctico. El lema propuesto cada año en la Asamblea General es normalmente aceptado por la mayoría de los países o adaptado a sus circunstancias. Intentamos mostrar todos los aspectos del patrimonio material e inmaterial con interesantes visitas guiadas, frecuentemente a lugares que no están habitualmente abiertos al público o interpretados por los guías desde una perspectiva novedosa. Cada vez con mayor frecuencia contamos con la participación de colectivos, asociaciones y fundaciones que desean difundir su labor a favor del conocimiento y conservación del patrimonio. Las actividades que plantean son innovadoras, didácticas y muy participativas, originadas por iniciativas ciudadanas. Frecuentemente ponen de relieve aspectos y bienes que no están suficientemente supervisados y protegidos por la falta de medios de las administraciones. La identificación de la ciudadanía con lo que ellos reconocen como su patrimonio y la ayuda de los expertos voluntarios están permitiendo poner de relieve estos patrimonios olvidados. En este proceso, las iniciativas ciudadanas encuentran una forma de colaboración y apoyo en las administraciones, lo que además desemboca a menudo en un valioso trabajo de educación patrimonial con los pequeños y jóvenes, enriqueciendo su formación académica y creando lazos de identidad con su patrimonio y raíces. Este proceso de identificación de la ciudadanía con lo que ellos consideran su patrimonio genera también un sentimiento de responsabilidad con respecto a su conservación y puesta en valor. Todo ello refleja claramente los principios de la Convención de Faro, que fue redactada en 2015 por parte del Consejo de Europa y en estos momentos está siendo implementada por su plan de acción. La Convención promueve la reflexión sobre el rol de la ciudadanía en los procesos de definición, gestión y protección del patrimonio, funciones que hasta ahora han estado a cargo fundamentalmente de las instituciones públicas. Pero plantea también una nueva visión del patrimonio, concebido como un proceso y no solo como un conjunto de bienes gestionados por normas que permiten su disfrute y conservación. Ahora se incorporan procesos de identificación colectiva y se favorece la colaboración de los ciudadanos con las instituciones. Faro supone también la declaración por parte de las instituciones europeas de la función integradora y democrática de la cultura y el derecho de las personas a definir lo que ellos identifican como patrimonio, lo que indudablemente conlleva también a la asunción de responsabilidades. Así se genera la unión de ciudadanos en asociaciones y colectivos que trabajan a favor del conocimiento y la protección de su patrimonio. Nuestras jornadas cuentan progresivamente con un mayor número de iniciativas ciudadanas que presentan similitudes con ejemplos en otros países y ponen, por tanto, de relieve la dimensión europea, una forma similar de entender y trabajar en torno a nuestro patrimonio común, y unas diferencias que percibimos más como enriquecimiento que como distanciamiento. Esto se hace patente en cada una de las asambleas de coordinadores nacionales y en las miles de actividades visibles en el portal. Es por todo ello que en octubre de 2014 decidimos por consenso que este año, 2016, ilustraría la dinámica de colaboración entre instituciones públicas, privadas y la ciudadanía, con el lema Heritage and Communities, el patrimonio y las comunidades, que hemos querido sugerir con la propuesta Patrimonio de Todos. Este año esperamos poder aportar a la estrategia cultural de las instituciones europeas el valor añadido de las jornadas, basado en su amplia red de agentes a nivel nacional, regional y local, así como la experiencia de años en la organización de actividades relacionadas con el patrimonio.
Ningún otro programa europeo cuenta con una red de tal volumen y conocimiento directo de la realidad de la población. Todos los agentes conocen a su público, que a menudo les ha sido fiel durante años. Saben lo que les motiva, lo que les interesa del patrimonio y siguen trabajando entusiasmados precisamente por esa actitud receptiva y activa de los participantes. Nuestra red de agentes y voluntarios, así como nuestro público fiel, son la base del éxito y un patrimonio en sí mismo. Constituyen una comunidad europea de comunidades locales. Y para ilustrar lo que significa en la práctica la colaboración de administraciones, instituciones privadas y ciudadanos, a continuación queremos presentaros 3 magníficos proyectos que desde hace años trabajan en procesos dinámicos y sostenibles que os enseñarán los frutos obtenidos por esta colaboración. Comenzaremos por 2 programas reconocidos además con el prestigioso premio Europa Nostra. El programa educativo de Emilianensis en el Valle de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, seguido del proyecto Taula del Senia, que ha puesto en valor un patrimonio de olivos milenarios, para finalizar con el proyecto de desarrollo rural de territorio y patrimonio implementado en el Valle del Nansa por la Fundación Botín, cuyo asesor, José María Ballester, ha sido además uno de los padres de las Jornadas Europeas de Patrimonio, lo que constituye para nosotros verdaderamente un honor que quiera participar y contaros el proyecto. Así que participad el año. Muchas gracias. Pues cedemos la palabra a Mariola Andoni. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la UNIR y al Instituto Patrimonio Cultural de España el habernos invitado a participar en esta Open Class y también agradecer a todas las personas que están conectadas desde distintos puntos de España y del extranjero para ver esta clase. Como han comentado, yo voy a presentar el programa Emilianensis, Descubre los monasterios de La Rioja, que es un programa de educación patrimonial que se desarrolla en los monasterios de Suso y Yuso, en la localidad riojana de San Millán de la Cogolla. El origen de este programa se sitúa en el año 2007-2010 en el programa Aula Didáctica realizado durante el proyecto cultural de restauración de la iglesia del monasterio de Yuso, por iniciativa de la Fundación San Millán de la Cogolla, la Fundación Caja Madrid, el Gobierno de La Rioja y la Orden de Agustinos Recoletos. En mi presentación les voy a presentar primero cómo surge este programa, el contexto geográfico en el que se desarrolla, el contexto patrimonial y quién es la comunidad patrimonial que está dando el sustento. Como les decía, surge en el año 2007 con el aula didáctica. El principal objetivo del aula didáctica era que los escolares riojanos de entre 8 y 16 años comprendieran el esfuerzo científico, técnico y económico que suponía abordar la restauración de un monumento y sensibilizarles con el respeto, cuidado y difusión del patrimonio cultural. El aula se situó a los pies de la iglesia, que estaba en proceso de restauración, en una especie de mirador desde el cual los niños, al mismo tiempo que realizaban los talleres, estaban en contacto directo con los restauradores, con los arqueólogos, con los canteros y con los diferentes profesionales que estaban trabajando en las obras de restauración. Durante estos años, más de 8.000 escolares de La Rioja participaron en este programa y en el año 2011 recibió el Premio Europa Nostra de la Cultura en la categoría de Educación, Formación y Sensibilización. Fue el primer proyecto español que recibió este reconocimiento en esta categoría. Una vez finalizadas las obras de restauración, la Fundación San Millán de la Cogolla, en el año 2010, decide dar continuidad al programa, ampliando sus contenidos, sus objetivos y su público objetivo. Se transforma así en el programa Emilianensis, Descubre los monasterios de La Rioja. Ya no trabajamos sobre un edificio en proceso de restauración, sino sobre todo un conjunto patrimonial. El objetivo general es establecer o reforzar los vínculos positivos entre las personas y el patrimonio cultural, y nos dirigimos a todo tipo de público, no solo a la población escolar riojana. Este proyecto se desarrolla en un contexto geográfico que algunos de ustedes conocerán. Como les he dicho, está en la comunidad autónoma de La Rioja, en el norte de España. San Millán se sitúa en un angosto valle, a los pies de la Sierra de la Demanda, en un entorno, como pueden ver en la diapositiva, de una gran belleza natural, rodeado de bosques de nogales, avellanos, robles, hayas y con una variada fauna de ciervos, lobos, águilas, buitres.
Se trata de una zona cuya actividad económica principal ha sido históricamente la agricultura y la ganadería, hasta que a final de los 90 se introdujo la actividad turística. En los años 50 comenzó un proceso irreversible de migración a la ciudad que trajo consigo una reducción del número de habitantes y la consiguiente pérdida de unos modos de vida, de unas tradiciones y de un patrimonio cultural difícilmente recuperables. Hoy la población, tan solamente 150 habitantes en el municipio de San Millán, pues es una población envejecida y la escuela únicamente tiene 15 niños. El contexto patrimonial en el que desarrollamos nuestra actividad y por el que trabajamos es, como les he dicho, el conjunto de los monasterios. Podemos decir que es un paisaje cultural benedictino. Este conjunto fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial en el año 1997 porque representa un testimonio excepcional de la introducción del monacato cristiano en el siglo VI y de su pervivencia continuada hasta la actualidad. Y porque además el lugar tiene una destacada importancia asociativa por ser la cuna de la lengua española moderna en su forma actual. Aquí he elaborado un mapa de los valores patrimoniales que tiene el conjunto. Como les he dicho, son el núcleo de un paisaje cultural muy interesante, integrado por unos elementos patrimoniales muy diversos, en el que podemos estudiar la organización espiritual, política, cultural, social, económica de la vida monástica a lo largo de los siglos. Hoy en día resulta muy difícil la conservación de este paisaje en el que encontramos molinos, caleras, canteras, pajares, eras, caminos, pastos, huertas, sistemas de canalización, modos de vida, oficios, creencias, fiestas, tradiciones. Y también hay que destacar, como ya he dicho antes, la importancia de este lugar como cuna de la lengua española. ¿Quién configura la comunidad patrimonial que protege este patrimonio y que además está apoyando el programa de educación patrimonial? Pues entendiendo esta comunidad como aquellas entidades y personas que tienen una vinculación directa con el conjunto, pues son la Fundación San Millán de la Cogolla, la Orden de Agustinos Recoletos, que son los propietarios y residen en el monasterio de San Millán de Yuso, el Ayuntamiento, el Gobierno de La Rioja, el Colegio, la Asociación de Padres y Madres del Colegio, las diferentes cofradías, empresas, asociaciones y luego también muchos de los vecinos del Valle de San Millán, no solo del pueblo, sino de toda la zona cercana. Entre todos ellos hay que destacar el papel de la Fundación San Millán, creada en 1998 para la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial y que actúa a través de su patronato como agente de cohesión de todos estos miembros de la comunidad patrimonial. Esta fundación nos ha facilitado el marco legal e institucional para poder desarrollar el programa de educación patrimonial y también para obtener recursos económicos. La Fundación ha logrado implicar en este proyecto al Ayuntamiento de San Millán, a la Orden de Agustinos, al Colegio, al Centro de Desarrollo Rural de Tricio, al Ministerio de Cultura, a empresas turísticas, a vecinos del Valle de San Millán. Son muchas las actividades que se realizan desde esta comunidad. Tenemos actividades de investigación realizadas por el Centro de Investigación de la Lengua Española. Se organizan proyectos de investigación, congresos, seminarios. Es muy importante toda la labor que se ha hecho de conservación y restauración del patrimonio. Se ha llevado a cabo el Plan Director de los Monasterios de Suso y de Yuso. Se han restaurado y digitalizado todos los fondos de la Biblioteca Monástica que están disponibles online en la página web de la Fundación San Millán. Se gestiona también las 100.000 visitas anuales de turistas españoles y extranjeros. También mantiene esta comunidad una actividad espiritual importante que soporta la Orden de Agustinos Recoletos y todas las parroquias del Valle y los vecinos del Valle. Y luego pues, el programa de educación patrimonial, que es un programa con el que buscamos que niños, jóvenes y adultos participen y compartan experiencias y conocimiento, recuperen algunos patrimonios olvidados, establezcan una relación positiva con su patrimonio, es decir, que no lo vean como una carga, sino como una oportunidad de futuro, y también que generen nuevos patrimonios basados en su identidad local.
Aquí ven diversas, les voy a mostrar distintas actividades. Las visitas partimos siempre de un recorrido por el entorno exterior para que se comprenda este paisaje cultural, luego una visita al interior y una serie de actividades creativas para que sea a través de la experiencia vayan comprendiendo algunos de estos valores patrimoniales de los que se ha hablado antes. Aquí, por ejemplo, tenemos este taller de arquitectura de adobe, que es un material fundamental en lo que es la arquitectura vernácula de esta zona y que se está perdiendo. El taller de creación de libros en la Edad Media. Se realizan estas actividades con niños desde 4 hasta 80 años. Hemos tenido de todas las edades. Aquí vamos a una serie de adolescentes haciendo un libro sobre la vida de San Millán. Taller de arquitectura de piedra. Las actividades para familias con esta idea, ¿no?, de compartir experiencias de manera entre gente de todas las edades, ¿no? Una experiencia intergeneracional en la que participan los niños, los padres, sus abuelos, los tíos. O sea, es una actividad muy rica. Y luego también un aspecto muy importante para nosotros es realizar actividades con y para la comunidad local. Aquí hemos organizado conciertos, tanto con grupos profesionales, como en este caso este concierto que ven en la pantalla, que son los niños de San Millán de la Cogolla y los del Conservatorio de Logroño. A este concierto que hicimos para celebrar el Día Internacional de los Sitios de Patrimonio, asistieron más de 200 personas. Realizamos también visitas teatralizadas como una forma de acercarnos al patrimonio, digamos, más dinámica. También actividades fuera del propio monasterio, en otros, por ejemplo, en este caso en una casa rural, celebramos el Día del Libro en el año 2014. Visitas a bienes patrimoniales que son propiedades privadas y que las personas, en este caso es un horno del siglo XIX y la propietaria nos lo enseñó y les explicó a los niños cómo trabajaban en esa panadería hasta los años 70. Y la comunidad crece. Hemos ampliado el proyecto a la abadía cisterciense de Cañas, donde 9 monjas cistercienses con mucha dificultad gestionan y tratan de mantener este patrimonio, que es pues muy rico. Y aquí ven pues distintas actividades para dinamizar este lugar y para hacer que la gente lo visite. ¿Cuál es nuestro proyecto de futuro? Pues nuestra idea es ampliar y diversificar las actividades, reforzar la investigación, mejorar la gestión de las visitas y, sobre todo, reforzar la participación y la implicación de la comunidad local para que desde lo local podamos dar una dimensión nacional e internacional a este programa. Muchas gracias y si quieren más información sobre el proyecto lo tienen en la página web www.milianensis.com. Pues muchas gracias, Mariola. Cedemos la palabra a Jaume Antich y Teresa Adel de Taula del Senia. Buenas tardes a todos, todas, y gracias al Ministerio y a UNIR por permitirnos hacer la presentación. El territorio del Senia y sus olivos milenarios. Desde siempre ha existido una relación intensa entre las gentes de esta zona, situada en el punto de unión de 3 comunidades autónomas, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Pero hace ahora 10 años, ante problemáticas comunes, comunicaciones deficientes, nivel económico muy bajo, nacieron la Mancomunidad Taula del Senia, ente público, y la Asociación Territorio Senia, formada al 50% por sectores económicos y sociales y el otro 50% por la mancomunidad, para concienciar a sus habitantes y conseguir más recursos para estos pueblos y sus gentes en materia de infraestructuras, reindustrialización, ocupación, desarrollo sostenible del medio rural, etc. Ante la inquietud ciudadana por el expolio del patrimonio monumental de sus olivos milenarios, se hizo un inventario que dio unos 4.000 ejemplares de más de 350 metros de perímetro de tronco medido a 1,30 del suelo, y a partir de ahí, trabajando juntos sectores públicos y privados, se han realizado proyectos que están poniendo en valor dichos olivos y sus aceites y a su vez concienciando a los propietarios de que cuidándolos bien pueden obtener más beneficios y seguir disfrutando de ellos.
El territorio Sénia está formado por 27 municipios, 15 valencianos, 9 catalanes y 3 aragoneses, que alcanzan los 2.070 kilómetros cuadrados y los 112.000 habitantes. El mayor de ellos supera los 28.000, mientras el menor solo tiene 16, y que van desde la costa mediterránea al macizo de los puertos. Además de la geografía, les une la historia, la lengua y la cultura. En cambio, a pesar de las diferencias en riqueza, población y zonas de costa interior, ello les enriquece e incluso sirve de ayuda para los pueblos más pequeños. El patrimonio del territorio Sénia es muy rico y variado. En la zona del interior cabe destacar los dinosaurios con 2 museos, y también el arte rupestre levantino está presente y se puede visitar en 4 lugares. Desde los íberos, con numerosos poblados, pasando por todas las civilizaciones, romanos, visigodos, árabes, Edad Media, guerras carlistas y guerra civil y los maquis, todos estuvieron aquí y dejaron su impronta en el patrimonio. Iglesias y edificios nobles, otras edificaciones, instalaciones agrícolas, molinos, piedra seca, cenias e industriales, canteras, minas, fábricas. Cabe destacar asimismo el importante patrimonio natural, desde los paisajes del delta del Ebro a las montañas o las llanuras con su mar de olivos. Y además sus árboles monumentales, algunos protegidos, y sobre todo por la gran concentración, la existencia a día de hoy de más de 4.800 olivos milenarios con sus museos, áreas y caminos de olivos milenarios. En cuanto al patrimonio inmaterial, lo que es común en todos sus pueblos son sus fiestas mayores o patronales, con unos actos prácticamente iguales, toros, bailes, deportes, pero además hay fiestas en la mayoría durante todo el año. San Antonio, los carnavales, en especial los de Vinaròs, las fallas de Benicarló, Semana Santa, San Juan, etc. También hay unas fiestas especiales. El sexenio de Morella, cívico y religioso a la vez, empezó en 1672 y cada 6 años se adornan las calles de tapices multicolores. En cambio, en Ulldecona y Alcanar son más recientes y cada 5 años la gente ornamenta las calles con flores y alfombras de papel. Por último, la rogativa de Vallibona a Peñarroya de Tastavins data del siglo XIV y recuerda el viaje tras una peste de jóvenes de un pueblo al otro buscando esposa, y desde entonces se celebra cada 7 años. La música, por su parte, es muy importante en toda la zona, con tantas bandas de música casi como pueblos, y finalmente la jota, con nombres muy distintos, es la danza típica y común de todos ellos. Para realizar todas estas actividades es necesaria la participación de la mayoría de sus habitantes e incluso en los pueblos más pequeños de muchos oriundos que acuden periódicamente a su lugar de nacimiento. Y más en concreto en los proyectos llevados a cabo tanto en materia de empleo, desarrollo rural y olivos milenarios como las Jornadas Europeas de Patrimonio. Además del personal de la mancomunidad y de los municipios, ha habido una total implicación de propietarios, molinos de aceite, restaurantes y sectores relacionados con el oleoturismo. Conviene resaltar también que los centros educativos y entidades muy diversas se implican cada vez más en estos temas. A partir de la colaboración muy intensa que hay que llevar a cabo tanto las actividades culturales y cívicas como los proyectos de desarrollo y los de puesta en valor del patrimonio de los olivos milenarios, se ha establecido una relación constante entre los ciudadanos y las instituciones. Asimismo, se ha conseguido concienciar e implicar tanto a instituciones políticas, económicas, de cultura, del mundo de la ciencia, que han ayudado a conseguir ayudas de las diversas administraciones y de sectores privados, así como personajes populares que han apoyado el proyecto con la figura de embajador. Juan Echanove, Federico Mayor Zaragoza, María Galiana y últimamente Pepa Fernández y Vicente del Bosque. O bien mediante escritos publicados en los libros Ferran Adrià, Joan Roca, Plácido Domingo.
También se han conseguido numerosos premios, entre los que cabe destacar en el 2012 el de la Fundación Dieta Mediterránea, en el 2013 el premio Hispania Nostra Fundación Banco de Santander, en el 2014 el premio de la Unión Europea Europa Nostra y finalmente en el 2015 la mención especial del premio del paisaje del Consejo de Europa. Para iniciar e impulsar todos estos proyectos se consiguieron importantes ayudas, sobre todo de las administraciones estatal y europea, pero también de las autonómicas. Y aunque en el 2012 ya se acabaron, la puesta en valor de los olivos milenarios, gracias a los aceites certificados y de gran calidad, está totalmente consolidado. Además, el ejemplo de los olivos milenarios, y también ayudado por la crisis del mueble y de la construcción, ha ayudado a la recuperación y puesta a punto de fincas de olivos abandonadas para producir aceites de gran calidad, favoreciendo así la creación de empleo y actividad económica. Tras los primeros años de proyectos en materia económica, caminos rurales, reindustrialización, ocupación, desarrollo rural y de empezar el tema de los olivos milenarios en sus aspectos más agroalimentarios, de empleo y oleoturismo, posteriormente se ha descubierto sus posibilidades en materia de cultura, patrimonio, territorio, paisaje, medio ambiente, sostenibilidad, y por ello se amplían los proyectos y actuaciones a esos campos. Por otro lado, tras los recortes en las ayudas de las administraciones, se han solicitado a sectores e instituciones privadas. En esta línea, el Banco de Santander ha patrocinado la datación de 2 olivos milenarios del territorio Sénia. Y por su parte, la Fundación Banco de Santander acaba de subvencionar un proyecto medioambiental de recuperación de olivos milenarios abandonados en Vallibona. Por último, en colaboración con sectores privados y públicos, se empiezan a elaborar nuevos y diversos proyectos a nivel europeo. Por otro lado, siguiendo el ejemplo de los congresos anuales de olivos milenarios, se empezó en el 2014 la participación en las Jornadas Europeas de Patrimonio en total colaboración con el Ministerio, dedicadas a los paisajes culturales, organizando en el 2014 7 actividades y participando un total de 170 personas. En el 2015, sobre el patrimonio industrial, el incremento ha sido espectacular. Se han organizado 20 actividades y la participación de 671 personas y además de toda la implicación de casi todos los ayuntamientos de la Mancomunidad, así como otros colectivos muy amplios, centros de estudios, entidades culturales, entidades cívicas, excursionistas, sectores económicos. Y ya finalmente para este año 2016, pues la Mancomunidad ya está haciendo los preparativos para las nuevas jornadas. Gracias a todos. No, yo no quiero esto. Van pasando. ¿Pasan solas? Muchas gracias. Se me ha presentado como uno de los creadores de las jornadas. Que nadie espere que voy a hacer la prehistoria de estas jornadas. Prefiero hablar de su actualidad, pero sí quizás recordar que estas jornadas tuvieron su origen en los años 80 a partir de la conferencia de ministros que se celebra en Granada en el año 1985, donde se abre la firma el Convenio Europeo de Patrimonio Arquitectónico y sobre todo se consagra la evolución de la noción de patrimonio, es decir, la integración de nuevas categorías de patrimonio entre los bienes a conservar. A partir de ese momento, uno de los participantes más activos en estas jornadas, el ministro francés de Cultura, Jacques Lang, organiza unas jornadas de puertas abiertas en Francia que tienen un éxito multitudinario y apenas un año después
yo me entrevisté con él para ver si no tenía inconveniente en que estas jornadas tuvieran una dimensión europea, es decir, en que las mismas jornadas pudieran celebrarse en todo el continente europeo, y este es el reto, el desafío que asume en ese momento el Consejo de Europa, consciente de que está trabajando sobre un mundo evolutivo, de que está trabajando sobre un concepto evolutivo y que al final habría que tener en cuenta no solo el monumento singular, su entorno, como se ha dicho hoy aquí de manera tan acertada, los conjuntos histórico-artísticos, se decía entonces, sino también habría que tener en cuenta los paisajes culturales, el paisaje finalmente, tal como lo define el Convenio de Florencia, es decir, el paisaje tal como lo percibe el ciudadano, y finalmente esto nos lleva a tener una aproximación patrimonial del propio territorio. La Fundación Botín ha puesto en marcha en el Valle del Nancy y Peñarrubia, en esta comunidad autónoma, ven ustedes señalar el mapa de la comunidad autónoma, la parte que ocupa este valle es un territorio de apenas 500 kilómetros cuadrados, que tiene una población total aproximada de 2.700 habitantes y una densidad muy pequeña, de 7,09 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una región, es una zona de media y alta, una zona de media y alta montaña, y este programa es un programa patrimonio. En esto insistió mucho el entonces presidente de la Fundación, Emilio Botín. Es un programa patrimonio, pero no es un programa de protección al uso, es un programa de patrimonio que se extiende al conjunto del territorio y que además tiene que generar empleo. Para eso se trazan unas líneas: conocer, valorar, proteger y desarrollar, pero sobre todo un plan de acción que tiene como fundamental una línea de acción patrimonial y territorial, de planificación del territorio, una línea de desarrollo económico mediante la potenciación de la ganadería, la producción de carne, que es una de las riquezas básicas de este territorio. Este año el programa que hemos puesto en marcha ha sido líder en la producción de carne con indicación geográfica de procedencia, formación de emprendedores, turismo y luego una línea muy importante de dinamización social. Y es a caballo entre nuestras propuestas turísticas adaptadas al territorio, integrando bien el paisaje y la dinamización social, cómo surgen estas jornadas europeas del patrimonio. He visto en alguna de las preguntas formuladas que nos preguntaban cómo se financian. Bueno, pues a nosotros no nos las ha financiado absolutamente nadie. Simplemente las hemos organizado porque hemos contado quizá con unos saberes que procedían de mi experiencia de Estrasburgo, pero sobre todo hemos contado con unos recursos humanos, con la calidad humana de sus habitantes, con ese concepto de comunidad de patrimonio que se trata de desarrollar y con unas asociaciones que a lo largo de estos años habíamos puesto en marcha. Así, en el año 2014 pudimos organizar las primeras jornadas europeas de patrimonio, por supuesto de acuerdo con la Administración Central, con el Ministerio de Cultura, con el Instituto que representa aquí Anna Schöbel, y totalmente de acuerdo, de forma muy ortodoxa, yo no podía hacerlo de otra manera, con lo que pide el Consejo de Europa. Pusimos en marcha estas jornadas de patrimonio, pues abriendo o comenzando por esas 4 líneas de acción que hayamos planteado nosotros: las aldeas, los conjuntos, el paisaje, los núcleos, el patrimonio industrial. Se abrieron iglesias, se abrieron torres medievales que mucha gente no sabía que existían, tuvieron una afluencia masiva.
Ese año, a pesar de que todo se improvisó un poco, tuvimos prácticamente 1.800 visitantes en el valle, pero 1.800 visitantes contabilizados, es decir, que pasaron por las iglesias, pasaron por los monumentos, por la casona de José María de Cossío en Tudanca, o que comieron en los restaurantes. Naturalmente no pudimos contabilizar los que acudieron a los miradores de paisaje o los que caminaron por los caminos históricos. Y este año hemos tenido las segundas Jornadas Europeas del Patrimonio, con una novedad importante para este valle, para estos lugares y también para los visitantes, y es el hecho de que hemos incorporado el patrimonio inmaterial. Al patrimonio material que ya el año pasado utilizamos, y en algunos casos, verán ustedes, aquí está San Mamés, una iglesia restaurada por nosotros, verán ustedes que hay una muy bonita imagen, esto es la fuente, una muy bonita imagen de personas haciendo paddle surf por uno de los pantanos de una de las presas de Saltos del Nansa, el río Nansa. Pues bien, ese río Nansa era impracticable y estaba prohibido el acceso social, la gente no podía utilizarlo. Y el año pasado, quizá lo más emocionante de todo es ver cómo gracias a las personas que nos habían ayudado, y gracias a Fiona, que es propietaria de estos Saltos del Nansa, de esta planta de producción de energía eléctrica, pudieron muchas personas hacer el paddle surf. Y yo reconozco que el momento más emocionante de estas jornadas fue cuando yo vi venir toda una masa de 30 o 40 personas navegando en algo que hace 5 años estaba, o sobre una lámina de agua, que hace 4 o 5 años estaba totalmente prohibida y totalmente vedada para los ciudadanos. En mi opinión, esto es lo que permite constituir una comunidad de patrimonio y una comunidad en un territorio. Y este año pasado, les decía, introdujimos el patrimonio material porque hicimos coincidir las jornadas, siempre de acuerdo con el Ministerio de Cultura y con el Instituto, las hicimos coincidir con 2 fenómenos claves para el Valle del Nansa. El primero era la pasá, es decir, el desfile de vacas tudancas, que es la raza autóctona por antonomasia. Y esto generó una gran afluencia de público, y finalmente introdujimos en las jornadas de patrimonio la berrea, es decir, ese momento maravilloso que en los lugares de alta montaña se produce cuando las reses, los corzos, los gamos van haciendo su berrea, es decir, van atrayendo a las hembras para que se produzca la procreación y la perpetuación de la especie. Es algo en aquellas cumbres absolutamente impresionante cuando uno oye en la madrugada esa berrea, esos grandes alaridos que lanzan los machos para atraer a las hembras. Tuvimos una participación, siempre sin poder contabilizar exactamente, puesto que lo que uno puede contar lo cuenta, quienes van por el territorio para escuchar la berrea son imposibles de contabilizar, de 3.500 habitantes, es decir, que casi doblamos en un fin de semana los habitantes permanentes del valle. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los invitados por traernos ejemplos que yo creo que nos han parecido tanto a mí como a los espectadores que nos están siguiendo a través de la web, espléndidos, ¿no? Todos y cada uno de ellos. Por darle un gancho europeo a esta Open Class y comenzar un poco con el turno de preguntas, me adelanto yo a los asistentes. Y aprovecho para decir que actualmente, en los últimos meses, parece que el concepto de Unión Europea está en crisis, ¿no? Bien por la problemática de la inmigración siria, bien por el alcalde de Londres haciendo declaraciones ayer mismo diciendo que Reino Unido tiene que salir de Europa, ¿no? Me parece que el patrimonio, con los ejemplos que habéis ofrecido hoy aquí en esta Open Class, y me gustaría saber vuestra opinión, sí que puede convertirse en un elemento aglutinador más de
de todos esos países que estamos dentro de la Unión Europea, ¿no? Y que mediante estos ejemplos que habéis traído vosotros, se da a conocer ese patrimonio, se buscan puntos de conexión, memoria común, es decir, que verdaderamente Europa tiene sentido, ¿no? Bueno, y sobre todo hay una cosa muy importante, y es que durante las Jornadas Europeas del Patrimonio hay millones de personas, digo millones de ciudadanos, que comunican entre sí a través de la misma experiencia, es decir, a través y en torno a la noción de patrimonio cultural común. Y para mí esto ha sido uno de los grandes alicientes al organizar estas Jornadas Europeas de Patrimonio. La cantidad, los millones de personas que comunicaban entre sí y que tenían al mismo tiempo la misma experiencia. Y recordaré para terminar que cuando se habla de si la Unión Europea, Europa, es poco conocida, todo el mundo piensa en la Europa de las finanzas, todo el mundo piensa en la Europa política, todo el mundo piensa en las cuotas, en la Europa del mercado común, pero hay muy pocas personas que piensan que Europa es sobre todo y por encima de todo un patrimonio de valores, que es una forma de ciudadanía democrática, y que cualquiera de los programas que en este momento se están realizando, estas Jornadas Europeas del Patrimonio o el programa Erasmus, por ejemplo, hace muchísimo más para provocar y para promover la cohesión europea que todos los discursos que se nos puedan dar de forma institucional, que también son importantes, pero que calan menos en cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias. Mariola, había una pregunta de uno de los asistentes, que te voy a pasar el micro ahora mismo, que decía si disponíais de cifras de visitantes al Valle de San Millán, de la Cogolla y de los perfiles de esos visitantes. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos unas cifras aproximadas totales que son entre unos 90.000 y 100.000 visitantes al año, pero no hay una segmentación muy clara. Lo que sí sabemos es que aproximadamente de estos 100.000, unos 8.000, 10.000 son niños. Esto lo sabemos porque se segmentan por el tipo de tarifa que pagan, y luego ya el resto de los visitantes pues son adultos. La mayoría de los visitantes realizan su visita como visitantes individuales, en torno a unos 60.000. Y luego lo que respecta a las personas que participan en nuestras actividades, sí que tenemos ya, pues ahí sí que tenemos datos más claros. Hay escolares de infantil, primaria y secundaria, de varias comunidades autónomas, sobre todo vienen de La Rioja en su mayoría, de Castilla, de Navarra, del País Vasco. Y luego, en cuanto a lo que son visitas familias que vienen en verano como turistas, ahí también está muy claro, son familias vienen o matrimonios con 2 niños o grupos de familias que se organizan, y sobre todo proceden del País Vasco, de Cataluña, de Valencia y de Madrid. Los madrileños es el grupo, o sea, los que más visitan San Millán de la Cogolla y que se mantienen de forma estable durante todo el año. Aproximadamente unos 1.000 y pico visitantes madrileños al mes. Bueno, muchas gracias. No está nada mal. Sí que me gustaría lanzar la pregunta, que creo que ha salido también que la hacían los asistentes, tanto a Taula como a Mariola en el programa de Milenensis, como a José María. ¿Cómo conseguís conectar sobre todo con los grupos más jóvenes de la población, ¿no? Porque hoy en día tienen un montón de estímulos y el patrimonio parece que, no sé por qué, se sigue viendo como algo en lo que todavía cuesta entrar, ¿no? a las personas más jóvenes. Si vosotros lo conseguís, traíais ejemplos, además fotografías de niños en edades escolares y también de adolescentes. ¿Yo? Sí. Bueno, nosotros la verdad es que con los jóvenes yo creo que se sorprenden, ¿no? Porque sobre todo cuando llegan, nosotros sobre todo lo que les hacemos es plantearles retos y no contarles muchas cosas, sino hacerles participar, que sean ellos los que exploren el territorio. Les gusta muchísimo recorrer el territorio, ser ellos los que buscan las cosas, recorrer los espacios del monasterio con un plano, hacer las maquetas, ser ellos los que piensen y los que encuentren las soluciones. Y luego también pues sorprende muchísimo cuando hacen el taller de libros, utilizar el cálamo, la tinta,
Algunos de ellos incluso descubren que no se les da mal, por ejemplo, el ser amanuenses o el ser ilustradores. Incluso los propios, cuando vienen en familia, los propios padres descubren habilidades en sus hijos. Entonces, sobre todo, yo creo que es el plantearles retos, el hacerles pensar y el que vean que hay algo más que las tecnologías. En el caso de Paula, por ejemplo, que me parece interesantísimo estos olivos milenarios, ¿no? Es casi producto gourmet ese aceite. Sí. Bueno, en nuestro caso, el tema del patrimonio de los olivos milenarios, con la gente más joven desde la Mancomunidad, bueno, se realizan diferentes actividades. Por ejemplo, una es un concurso escolar con los 37 escuelas que hay en todo el territorio, en el que los niños de sexto hacen una redacción que tiene que ver con algo del territorio. Y muchos años va muy ligado a este patrimonio de los olivos milenarios, en los que tienen que inventarse una historia en estos olivos y bueno, luego pues se hacen visitas guiadas a estos olivos, a los ganadores del concurso, acompañados de los diferentes maestros de cada una de las escuelas, porque tenemos que pensar que muchas veces el patrimonio no solo es desconocido para la gente de fuera de la zona, sino que la propia gente del territorio, muchas veces por verlo tan a menudo, no lo considera como patrimonio y lo valora. Entonces pensamos que es importante este trabajo en las escuelas y en los maestros para que hagan un poquito de difusores, el boca a boca que se vaya difundiendo. También desde hace 2 años se está organizando lo que nosotros llamamos la Fiesta Olea Europea, que es una jornada entera en la que se explica todos los trabajos relacionados con el cultivo del olivo. Son una jornada en que pues se explica desde cómo se recolectan las aceitunas, cómo distinguir las variedades, pero va muy ligado y muy especialmente en talleres para los niños, desde diseñar su propia etiqueta de la botella del aceite, a ver cómo se hace esta recolección, cómo se pasa por el molino. Entonces, sí que, evidentemente, igual como creo que el resto de experiencias, pensamos que este trabajo con los más pequeños es importantísimo, porque ellos son los que después tiran también de sus padres para fomentar que vuelvan a visitarlo, quererlo, conservarlo. Entonces nos parece importantísimo. Bueno, en nuestro caso trabajamos todo el año con los jóvenes, especialmente con los jóvenes del colegio de Puente Lanza. Es un colegio donde los chicos y las chicas están hasta los 15 años, luego tienen que ir a San Vicente la Barquera o a Cabezón de la Sal para completar los estudios de secundaria. Y trabajamos con ellos de una manera sistemática. Se les dan clases de inglés, se les dan clases de informática, se les da apoyo escolar con el objetivo, con la finalidad de que cuando estos alumnos se incorporen a los institutos donde van a terminar sus estudios secundarios, estén exactamente al mismo nivel y con el mismo conocimiento de saberes que sus compañeros que van a encontrar allí y que han estudiado en institutos, digamos, mejor dotados. Yo creo que es una cuestión, un deber ético, porque estos chicos tienen que crecer en la dignidad que les corresponde como personas humanas. Pero además trabajamos mucho el tema del patrimonio. Organizamos actividades durante el año a través de nuestro programa de dinamización económica y social, y hacemos, quizá me preguntaban el otro día en un seminario, ¿cómo hacen ustedes? La misma pregunta, y yo decía, lo hacemos de 2 maneras. Primero les explicamos muy bien desde dentro, y luego les sacamos para que lo vean desde fuera. Les llevamos al Camino de Santiago, les llevamos al Camino de Liébana, los hemos tenido en Santander a los 10 o 12 años haciendo un cursillo de emprendimiento muy adaptado a su edad, pero al mismo tiempo les hemos enseñado vela, anda clases de vela, les hemos sacado a navegar para que vieran de lejos sus montañas. Esta idea de conocerlo desde dentro y después tener una perspectiva exterior viéndolo desde fuera. Un grupo de alumnos este año ha ido a Londres
con un viaje que se han costeado ellos. Lo hemos apenas tutelado. Han estado haciendo cosas que vendían en las romerías y así, para costeárselo ellos, y ahora están preparando una estancia ya de casi 2 semanas en Irlanda para practicar el inglés. Entonces esto quiere decir que contamos con una gente joven que además no solamente colabora mucho, sino que además comunica hacia arriba. Por ejemplo, una de las mejores experiencias que hemos tenido es después de uno de esos viajes de verano de 10-12 días de caminar por el Camino de Santiago. A mí me mandaron recao los dinamizadores para decirme que los padres querían hablar conmigo. Y yo acudí al valle, me reuní con ellos, comimos juntos, y los padres de alumnos. Y entonces la cuestión que planteaban era muy simple. Nuestros hijos están encantados, pero ¿nosotros qué? Dijeron, nos tiene usted que ayudar porque nos lo pagamos nosotros, no hace falta que la fundación pague nada, pero nosotros también queremos salir y nosotros queremos también tener esa experiencia. Y yo creo que es esa experiencia, el bottom-up y el top-down que dicen los ingleses, esa experiencia la que nos permite organizar estas jornadas de patrimonio con mucho éxito, con toda la población volcada, pero sin que tengamos que hacer una gran inversión financiera, porque todo el mundo colabora, todo el mundo da ideas, incluso las torres que se visitan. La Torre de Obeso, por ejemplo, donde estaban las banderas de las jornadas de patrimonio, este año es privada, y los privados que la tienen le han abierto. La Torre de Cabanzón, que es privada, le han abierto sin ningún tipo de reservas, sin pedir nada a cambio, y trabajando mucho para que estuviera limpia, acondicionada. Yo trabajo mucho y me baso mucho en ese bottom-up y top-down, de abajo arriba y de arriba abajo, y que haya mucha relación entre las generaciones, porque es así como realmente se dinamiza el valle. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que tú has captado. Sí. Bueno, alguien me pregunta que conoce, uy, se ha ido. No. Conoce evidentemente las jornadas europeas y sabe que nos hemos dedicado siempre a ilustrar temas distintos de patrimonio, pero esta vez hay un cambio que yo diría, bueno, radical, parece que suena mal, pero sí es un cambio importante, porque por primera vez nos hemos puesto de acuerdo la mayoría de los países en aceptar un reto que es mostrar un tema transversal. No es una casualidad que hayamos decidido mostrar ese tema transversal, porque estamos todos evidentemente preocupados por la falta de identificación por parte de la ciudadanía con los valores de Europa, y pensamos que la cultura es algo que ayuda a cohesionar y que ayuda a aceptar al otro. Yo puedo a lo mejor tener reticencias de índole social o económico hacia el otro, pero es muy fácil engancharme con él entendiendo su cultura y entendiendo, aceptando lo que me muestra de su identidad cultural, ¿no? Entonces, para nosotros era una forma de empezar a cambiar la dinámica de las jornadas europeas, empezar a convertirlo en un trabajo incluso que se alargue durante todo el año, y pasar de ser poco a poco, de pasar un programa centrado en los eventos a un programa completo de patrimonio, es decir, un programa que apoye a la sociedad en su necesidad de cultura, y apoyarle no solamente top-down, de arriba abajo, sino dándoles protagonismo, ¿no? Entonces, realmente esta clase es innovadora en ese sentido, porque hemos querido empezar con esta clase para contactar a la sociedad y decirles, bueno, esta es nuestra intención, queremos contar con vosotros. ¿Y qué vamos a mostrar? Que esa es la pregunta en este año. Pues vamos a intentar motivar a los funcionarios, que son nuestros agentes regionales, digamos. Vamos a intentar motivar a personas maravillosas como estas que tenemos hoy aquí, para que muestren cómo trabajan con la gente, cómo trabajan con los niños, con los jóvenes, cómo consiguen, este ejemplo que nos acaba de contar José María, cómo consiguen involucrar emocionalmente a la sociedad para que se responsabilice y participe en el patrimonio. Entonces, estamos abiertos a mostrar
todas esas actividades y creemos que va a ser una celebración muy interesante porque ver el mapa de Europa lleno de estrellas y que cuando entréis en cada una de esas estrellas veáis un ejemplo de colaboración ciudadana con las instituciones para proteger el patrimonio, pues es algo muy ilustrativo. Tomando un poco el relevo de este final, ¿no?, de tu intervención, Ana, y para las personas que nos están viendo, si yo soy una comunidad patrimonial o me quiero constituir como comunidad patrimonial y quiero aparecer en esa web, seré una estrellita de las que aparece en la web, que además los asistentes las tienen ahí en esas notas que os han facilitado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo llegar hasta ese nivel europeo para aparecer ahí y poder poner ahí mis iniciativas, que se me vea, tener visibilidad, explicar cómo estoy trabajando con mi comunidad, cómo estoy llevando planes con ellos a cabo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues en realidad hay dos caminos. Uno, o bien contactar con la Dirección General de Patrimonio de la comunidad autónoma correspondiente, puesto que nosotros cuando lanzamos la petición a todas las comunidades autónomas que dinamicen este programa y que organicen actividades, pues suelen ser esas Direcciones Generales de Patrimonio las que las gestionan. Pero también podéis dirigiros directamente a nosotros en el instituto. Ahora pondré el correo electrónico y contarnos lo que hacéis. Entonces nosotros siempre contestamos, evaluamos la actividad y bueno, yo diría que en el 100% de los casos prácticamente se convierte, lo traducimos al inglés, os pedimos una serie de información al respecto y subimos toda esa información a la web y allí tenéis vuestra estrella. Si me dejas decir una cosa, ya que soy el decano de la mesa, yo diría que lo que acaba de decir Ana es muy importante porque tiene que conjugarse. Es decir, es muy importante el que todos los que quieran participar en una comunidad de patrimonio y organizar estas jornadas, de entrada contacten con el Instituto de Patrimonio Español, donde Ana trabaja, que es la encargada de coordinar todo lo que se hace en España y a su vez de ponerlo en relación con todo lo que se hace en Europa. Eso es fundamental para participar en esta dinámica de las jornadas europeas de patrimonio. Pero al mismo tiempo es muy importante también contar con las comunidades autónomas, con las consejerías de las comunidades autónomas. Y yo en estas dos experiencias y la tercera cuya preparación estamos iniciando, he de decir que nunca he tenido el menor rechazo por parte de ninguna de las consejerías de la comunidad autónoma en la que trabajamos. Siempre ayuda, siempre apoyo, era algo nuevo para ellos, daba igual, ayuda y apoyo. Incluidos los ayuntamientos, por ejemplo, que todos, sin ningún tipo de reservas, han hecho el mayor esfuerzo, poniendo voluntarios, lo sabéis todos vosotros, poniendo voluntarios, contribuyendo, e incluso con el propio obispo de la diócesis, a quien pedíamos que alguna iglesia estuviera abierta, y la respuesta fue: todas las que ustedes quieran, dígame cuáles y las tendremos abiertas. Quiero decir que en este sentido hay que hacer el doble trabajo de conectar con quien coordina el movimiento europeo y con quien coordina ese movimiento en España, y al mismo tiempo motivar y recurrir a quienes pueden facilitar esas comunidades y pueden facilitar esas dinámicas a nivel regional y local. Muchas gracias, José María. Ana me facilitaba su dirección de correo, que creo que la podemos hacer pública y os la van a poner ahí, ana.schwebel, mcd, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.es. Hay una pregunta que nos hace Cristina Vázquez, que comenta: se ha contemplado la posibilidad de que estas experiencias no se queden solo a nivel local y se cree una red entre distintas zonas. Por ejemplo, el proyecto de los olivos milenarios de Taula con zonas de Jaén, y ver cómo se desarrollan en diferentes puntos. Nosotros desde la Mancomunidad de la Taula del Senia, evidentemente, empezamos este trabajo en lo que es nuestro territorio, pero no nos hemos quedado ahí. En este momento tenemos una red de colaboración o fórum de participación con diferentes entidades o personas expertas en este tema. Son
estamos hablando de centros de investigación agraria, universidades, instituciones que de una manera o de otra a nivel medioambiental, agroalimentario, turístico, están trabajando estos temas. Por lo tanto, sí que nosotros empezamos en un plan más local, pero evidentemente a lo largo de estos años hemos establecido contactos con otras zonas y lo interesante de todo esto es poder, como si dijésemos, poder compartir las experiencias que nosotros, tanto buenas como malas, que hemos tenido en el desarrollo del proyecto. Y no solo ya una red a nivel solo español, sino también estamos mirando las posibilidades de establecer redes a nivel europeo con otros países, tanto de la cuenca mediterránea que tienen olivos, como otros países que, aunque no tengan olivos, sí que pueden tener un patrimonio natural que puedan utilizar como un recurso de desarrollo sostenible y desarrollo local. Por lo tanto, sí es una de las líneas de trabajo que estamos haciendo desde la Mancomunidad. Bueno, yo quería decir también que con respecto a las jornadas europeas, este cambio que estamos intentando introducir va a consistir en parte a ayudar dando visibilidad a las comunidades patrimoniales, y con esa visibilidad implicará que existirá poco a poco, introduciremos micrositios dentro del portal para que las comunidades patrimoniales que, digamos, trabajen de acuerdo con los principios del Consejo de Europa y de la Convención de Faro, puedan allí tener de forma gratuita, puedan tener allí su escaparate, digamos así. Ese escaparate les permitirá contactar con otras comunidades patrimoniales semejantes en Europa, y la unión hace la fuerza. Eso les permitiría en un futuro poder unirse para solicitar subvenciones, por ejemplo. Luego hay otra pregunta que pregunta si es posible gestionar jornadas mundiales de patrimonio. Bueno, solamente nos ocupamos de las jornadas europeas porque es un programa europeo. Entiendo que a nivel mundial sería fascinante, pero habría que poner de acuerdo a todos los países. Yo creo que existen redes, por lo menos en Sudamérica sé que existen redes muy eficaces también de difusión del patrimonio que colaboran activamente con comunidades patrimoniales. No conozco en estos momentos cuáles son, pero sé que existen, porque en algún momento he oído hablar de ellas dentro de mi instituto, que tenemos mucho contacto con Sudamérica. Entonces, si alguien está interesado, pues que me escriba y yo le buscaré esos contactos. Una de las personas que está presente es Rosa Álvarez Calderón, cuya familia tiene uno de los museos más importantes de Lima, y que es la persona que está gestionando en que todo el patrimonio peruano pueda, en cierta manera, unirse en su gestión, en su difusión, en su accesibilidad al patrimonio europeo. Estamos en este momento, a través de Europa Nostra, Hispania Nostra, de ella misma, con la que yo he tenido algún encuentro, para establecer precisamente ese contacto que, si dentro de Europa es transnacional, puede pasar a ser también transcontinental. Muchas gracias, José María. No sé si hay alguna última pregunta por parte de los asistentes, porque me han dicho que ya nos hemos comido el tiempo. Una última pregunta que está escribiendo María Rosa Álvarez, no sé si será pregunta o no, pero mientras recibimos esa última pregunta, a mí sí que me gustaría cerrar esta sesión, esta Open Class de hoy, dándoos las gracias a todos los asistentes por haber venido. Creo que ha sido una sesión en la que se ha visto que el proyecto europeo, desde el punto de vista del patrimonio, es posible. Hay mucho que hacer, hay muchísimos valores que nos unen, hay muchísima puesta en común que se puede hacer desde el patrimonio material e inmaterial, y que por supuesto hay que trabajar con las comunidades, hacerles sentir partícipes, enseñarles su patrimonio, enseñarles a aceptarlo, a quererlo, a entenderlo y sobre todo a comunicarlo. Muchísimas gracias también a todos los asistentes a través de la web. Ya sabéis que en las próximas horas tendréis disponible el enlace para volver a ver esta Open Class. Gracias a todos por haber venido y buenas tardes.